Lucas vivía una vida tranquila. Tenía un trabajo estable en una oficina, una novia llamada Carmen y un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era una persona muy religiosa, aunque había crecido en una familia cristiana. Sin embargo, había algo en su vida que siempre le incomodaba, una sensación de vacío, un anhelo inexplicable que nunca parecía llenarse. A pesar de eso, se sentía bien en su rutina. Su mundo estaba en equilibrio, o eso pensaba. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando una tarde, mientras regresaba del trabajo, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Era como si alguien, lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero no vio nada extraño. Atribuyó la sensación a la fatiga del día y continuó su camino. Pero la inquietud lo siguió, como si una sombra lo estuviera acechando. Esa noche, al llegar a su apartamento, una extraña sensación lo invadió. Las luces parpadearon brevemente y un aire gélido recorrió la habitación, como si algo se hubiera materializado en su espacio. Intentó racionalizarlo, diciendo que era un fallo en el sistema eléctrico, pero algo no encajaba. Mientras se preparaba para dormir, escuchó susurros apenas audibles. Se detuvo, frunciendo el ceño. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que era su mente jugando trucos, pero cuando intentó dormir, la sensación persistió. Esa noche, algo cambió dentro de él. Se despertó en medio de la noche, con una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Su cuerpo no respondía y un miedo profundo lo invadió. Miró a su alrededor y vio una sombra oscura en la esquina de su habitación, moviéndose lentamente hacia él. El corazón de Lucas latió desbocado. Intentó gritar, pero no pudo. La figura parecía acercarse más y más, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logró susurrar con voz entrecortada: «En el nombre de Jesús». La sombra titubeó y luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. Un silencio mortal llenó la habitación. Lucas, temblando de miedo, se levantó rápidamente, mirando a su alrededor en busca de alguna explicación. ¿Qué había sido eso? ¿Había sido un sueño? ¿O algo más? A la mañana siguiente, se encontró con Samuel, un viejo amigo que había conocido en la universidad. Samuel siempre había sido una persona de fe profunda, pero Lucas nunca había prestado mucha atención a sus creencias. Ahora, sin embargo, sentía que necesitaba hablar con él. «Samuel, tengo que contarte algo», comenzó Lucas mientras se sentaban en un café. Contó todo lo que había experimentado la noche anterior: la sombra, la presión en su pecho, el miedo paralizante. Samuel lo escuchó en silencio, su rostro serio. Cuando Lucas terminó, Samuel le dijo: «Lo que estás experimentando son ataques espirituales. Cuando alguien se acerca a Dios o está destinado a algo grande, el enemigo lo sabe. Lucifer no atacará a alguien que ya esté en su poder. Él te está acechando porque algo en ti está a punto de despertar, algo que puede cambiarlo todo». Las palabras de Samuel recorrieron la mente de Lucas, pero aún estaba escéptico. ¿Ataques espirituales? Eso sonaba a superstición, algo que había oído en las películas, no en la vida real. Pero a medida que los días pasaban, las cosas empeoraban. Su vida comenzó a desmoronarse sin explicación. Primero, perdió su empleo. Sin una razón aparente, la empresa decidió prescindir de sus servicios. Luego, Carmen, su novia de años, lo dejó de repente, sin dar una explicación clara. La sensación de desesperación lo invadió y una profunda tristeza lo envolvió. Fue como si una sombra se hubiera posado sobre su vida, oscureciendo todo lo que antes le traía alegría. Cada vez que intentaba orar o pedir ayuda, una voz en su mente le decía que no valía la pena, que nunca cambiaría, que Dios lo había abandonado. La oscuridad que lo rodeaba lo estaba consumiendo poco a poco. Sin embargo, Samuel no lo dejó solo. «Lucas, necesitas pelear espiritualmente», le dijo en una de sus reuniones.
Lucas, aunque escéptico, aceptó intentarlo. Samuel le explicó que no podía enfrentar solo los ataques del enemigo. Necesitaba buscar la protección de Dios y enfrentar las fuerzas oscuras con oración y fe. Esa noche, comenzaron a orar juntos. Desde el principio, Lucas sintió una presión en el aire. Era como si algo invisible estuviera resistiendo sus palabras. De repente, las luces de la habitación parpadearon y se apagaron brevemente. Un frío intenso llenó el espacio. Lucas se sintió asfixiado, pero Samuel mantuvo la calma y siguió orando con firmeza. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu maligno se va de este lugar, gritó Samuel. Un fuerte estruendo resonó en la casa, y Lucas sintió como si una fuerza invisible se retirara. Las luces volvieron a encenderse y el frío desapareció. Aunque el ataque se había detenido, Lucas sabía que esto no había terminado. Algo en su interior le decía que la batalla apenas comenzaba. Después de la noche en que oraron juntos, Lucas sintió una leve calma, pero sabía que la tormenta espiritual no había terminado. Durante los días siguientes, se dedicó a seguir el consejo de Samuel: orar, leer la Biblia, ayunar y reforzar su fe. Sin embargo, cuanto más lo hacía, más intensos se volvían los ataques. Por las noches, Lucas ya no podía dormir. Las pesadillas lo acechaban, tan reales que sentía su corazón latir desbocado al despertar, sudando frío y sin poder respirar. Las sombras de la oscuridad parecían tomar vida propia, rodeando su habitación y acechándolo desde las esquinas. A veces, sentía la presión en su pecho como si alguien invisible lo estuviera sujetando, impidiéndole moverse o gritar. Pero lo peor no era la oscuridad física que veía. Lo peor era lo que sucedía dentro de su mente. Los susurros comenzaron. En un principio, fueron suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera al oído de Lucas, susurrando sus pensamientos más profundos. Pero con el tiempo, esos susurros se convirtieron en gritos, voces que le decían que no valía nada, que era débil, que Dios nunca lo escucharía. ¿Por qué sigues luchando?, le decían las voces. No eres nada. Nadie te quiere. Dios no te escucha. Vas a fallar. Ya lo has hecho antes. ¿Por qué te esfuerzas? Nadie se preocupa por ti. Lucas no podía evitar escuchar esas voces, tan cercanas que sentía como si vinieran de su propio ser. Era como si toda la oscuridad del mundo se estuviera infiltrando en su mente, aplastando su voluntad de vivir. A veces, incluso podía ver las sombras moverse frente a él, deslizándose en las paredes, como si esperaran el momento adecuado para devorarlo por completo. Con cada día que pasaba, su mente se volvía más y más pesada. Ya no podía concentrarse en nada, ni en su trabajo ni en las conversaciones con sus amigos. La desesperación lo consumía. La única salida parecía ser el silencio, el olvido. Pero había algo dentro de él, una chispa de resistencia que aún no se apagaba, una pequeña voz que le susurraba: no te rindas. Un día, durante una caminata solitaria por la ciudad, Lucas sintió una presencia extraña. La ciudad parecía desierta a pesar de la gente que pasaba cerca de él, y un sentimiento de aislamiento lo invadió, como si una niebla oscura se hubiera apoderado de su entorno. Fue entonces cuando lo vio, un hombre vestido completamente de negro, apoyado contra un farol, con una sonrisa inquietante que parecía despojarlo de toda esperanza. Veo que está sufriendo, Lucas, dijo el hombre con voz profunda y grave, pero con una calma aterradora. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Había algo en la forma en que ese hombre lo miraba, algo que parecía hacer eco de sus peores temores. Sin embargo, el hombre continuó con su voz suave. Sé que te sientes vacío, sin propósito. Yo puedo ayudarte, Lucas. Solo tienes que confiar en mí. Lo único que te pido es que te acerques a mí. Lucas, paralizado por el miedo, no podía apartar la vista de aquel hombre. Aunque algo en su interior le decía que debía huir,
Algo más lo mantenía allí, atrapado en una conversación que sentía que no podía evitar. ¿Quién eres?, preguntó Lucas con voz temblorosa. El hombre sonrió de nuevo, y sus ojos se estrecharon en una mirada penetrante. Soy alguien que entiende tu sufrimiento. Conozco tus pensamientos, tus deseos. Yo te puedo dar lo que necesitas. Lucas, todo lo que tienes que hacer es ceder un poco. Nadie tiene que saberlo. Tú y yo podemos ser fuertes juntos. El ambiente a su alrededor se tornó aún más pesado, como si el aire se volviera denso. Lucas sintió una presión en su pecho, una sensación de vacío tan profunda que parecía arrastrarlo hacia el suelo. Pero recordó lo que Samuel le había dicho. Si alguna vez sientes que algo te seduce con promesas vacías, clama a Dios. Con todas las fuerzas que le quedaban, Lucas susurró, apenas audible: Jesús, ayúdame. El hombre dejó de sonreír de inmediato. La expresión en su rostro se transformó de una calma seductora a una furia palpable. Los ojos del hombre brillaron con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo comenzó a desvanecerse, transformándose en sombras. «Eres un tonto», rugió la voz del hombre, ya no humana, sino llena de odio y desprecio. Pero antes de que pudiera decir algo más, se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Lucas cayó de rodillas, temblando y sin aliento. La imagen de ese hombre se grabó en su mente, como un recordatorio de que Lucifer no siempre se presentaba como una figura terrorífica. A veces, sus ataques eran más sutiles, disfrazados de promesas vacías que apelaban a las debilidades humanas, la desesperación, el dolor, la soledad. En ese momento, Lucas entendió algo crucial. Lucifer no siempre atacaba con miedo directo. A veces, la tentación más peligrosa era la seducción, la falsa promesa de alivio que no era más que una trampa para el alma. De regreso a su hogar, Lucas se sentó en su cama, mirando al vacío. A pesar del miedo, algo había cambiado en su interior. Sabía que debía fortalecerse más que nunca. La batalla no era solo contra las fuerzas oscuras. Era también una lucha interna por mantener su fe, por no ceder al vacío que le llamaba. Esa misma noche, cuando las sombras parecían acechar nuevamente, Lucas se levantó, tomó la Biblia y comenzó a orar en voz alta. El miedo no lo dominaría. La lucha había comenzado y ahora tenía claro que no estaba solo. Las noches se convirtieron en una batalla constante para Lucas. Los susurros no cesaban. Las sombras parecían seguirlo por cada rincón de su vida, acechando en cada esquina, esperando el momento adecuado para atacar. Cada día parecía más pesado que el anterior, pero Lucas estaba comenzando a entender algo crucial. No estaba solo. El primer paso hacia su victoria fue reconocer que sus pensamientos no siempre eran suyos. Muchas veces, los ataques de Lucifer se disfrazaban de pensamientos propios, haciéndole dudar de sí mismo, de su valor, de la bondad de Dios. La mente de Lucas se convirtió en un campo de batalla, donde luchaba por mantener su fe. Pero a cada paso, veía la luz al final del túnel. Una tarde, mientras oraba en su habitación, algo cambió. Sentado frente a su Biblia, Lucas le pidió a Dios más claridad, más fuerza. Estaba agotado. Ya no sabía cuánto más podía resistir. Pero en ese momento, algo profundo ocurrió dentro de él. Una paz que no entendía comenzó a llenar su corazón, como una corriente fresca en medio de un desierto. Lucas cerró los ojos y recordó las palabras de Samuel. Dios no te dejará solo. Él peleará por ti. En ese instante, un pasaje de la Biblia se hizo evidente en su mente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Con esos versículos resonando en su interior, Lucas sintió una conexión más fuerte que nunca con Dios. El miedo no se había ido por completo, pero su fe en el poder de Dios se había renovado. Sabía que, aunque la lucha espiritual era feroz, no tenía que enfrentarse a ella solo. Dios estaba con él.
En los días que siguieron, Lucas comenzó a sentir que su relación con Dios se profundizaba. Aunque los ataques continuaban, ya no lo hacían con la misma intensidad. Había algo diferente en él. Sabía que la oscuridad no podría prevalecer contra la luz de Dios. Incluso cuando las sombras parecían más densas, Lucas encontraba refugio en la palabra de Dios. Una noche, mientras caminaba por la calle después de una intensa oración, Lucas sintió una presencia a su lado. Miró alrededor y vio una figura familiar. Samuel, su amigo de la iglesia, caminaba hacia él, sonriendo con una paz serena en su rostro. «Lucas», dijo Samuel, con voz suave pero llena de autoridad. «¿Cómo te va? He estado orando por ti». Lucas sonrió, aliviado al ver a su amigo. Desde que Samuel lo había guiado en la lucha espiritual, algo en él había cambiado. Se sentía más fuerte, más firme. Y aunque la batalla no había terminado, estaba comenzando a ver los frutos de su fe. «Gracias, Samuel», respondió Lucas. «He estado luchando, pero creo que finalmente estoy comenzando a entender lo que significa realmente confiar en Dios. Ya no me siento solo». Samuel lo miró con una mirada de comprensión. Eso es lo que sucede cuando comienzas a entender quién eres en Cristo. Los ataques de Lucifer solo tienen poder si les das acceso a tu mente. Pero recuerda, Lucas, tú no estás peleando solo. El poder de Dios está en ti. Y cuando te apoyas en él, nada puede prevalecer contra ti. Ambos caminaron juntos durante un tiempo, compartiendo historias de fe y oración, hasta que Lucas sintió una paz profunda en su corazón. Aunque sabía que la guerra espiritual continuaría, ya no tenía miedo. Estaba rodeado por la luz de Dios, y esa luz disiparía cualquier oscuridad que intentara acercarse. Al día siguiente, Lucas fue a su trabajo, pero algo había cambiado en él. No era solo que las tentaciones y ataques parecieran haberse calmado, era que su perspectiva de la vida había cambiado por completo. Ahora entendía que la verdadera batalla no se libraba contra las circunstancias externas, sino contra las mentiras que Satanás sembraba en su mente. La primera vez que un pensamiento negativo intentó apoderarse de él, Lucas lo reconoció inmediatamente. Recordó lo que Samuel le había dicho: «El enemigo se alimenta de tus pensamientos y temores. Pero cuando tomas cautivo cada pensamiento y lo haces obedecer a Cristo, ya no tiene poder sobre ti». Lucas no permitió que el pensamiento se quedara. En lugar de eso, oró en voz baja: «Señor, tú eres mi fortaleza. Tú me has creado para vivir en paz, en tu luz. Ningún pensamiento de duda ni temor tendrá poder sobre mí». Era increíble cómo esa simple oración lo liberaba. Cada vez que los susurros del enemigo intentaban infiltrarse en su mente, Lucas usaba la palabra de Dios como un escudo. No solo oraba para pedir protección, sino también para afirmar su identidad en Cristo, para recordar quién era realmente. Una tarde, mientras se encontraba en su oficina, Lucas recibió una llamada inesperada. Era su madre, que le decía que quería verlo. Al principio, Lucas pensó que sería una conversación normal. Pero cuando llegó a su casa, su madre le contó algo que le heló la sangre. «Lucas, esta mañana soñé algo extraño», comenzó su madre con una expresión seria. «Vi a un hombre vestido de negro, con ojos llenos de ira, que se acercaba a ti. Me decía que tú nunca serías suficiente, que tus esfuerzos eran inútiles. Cuando desperté, me sentí muy inquieta». Lucas asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía exactamente a quién se refería su madre. Era el mismo hombre que había visto en la calle, el mismo ser de oscuridad que había intentado seducirlo. Pero ahora, al recordarlo, Lucas no sentía miedo. En lugar de eso, sentía compasión. «No tienes que preocuparte, mamá», le dijo Lucas, tomando su mano. «Ese hombre no tiene poder sobre mí. He aprendido que, cuando me apoyo en Dios, Él me da la victoria sobre todo lo que intente separarme de su amor». En ese momento, algo poderoso ocurrió.
La luz de Dios llenó la casa. Lucas vio, con sus propios ojos, como la oscuridad que su madre había soñado comenzaba a disiparse. El hombre de negro, esa sombra, se desvaneció. Y Lucas comprendió que cada vez que se levantaba con fe, proclamando la victoria de Dios, la oscuridad no podía permanecer. Desde ese día, Lucas sintió una paz que nunca había experimentado. Aunque las pruebas y luchas espirituales continuaron, ya no lo asustaban. Sabía que la victoria estaba asegurada. Él ya había sido sellado con la sangre de Cristo, y no había poder en el cielo ni en la tierra que pudiera arrebatarle su salvación.